Disculpando la coyuntura, vamos a continuar con lo programado. Entonces vamos a hacer la clase de cáncer de mama, ¿ok? Mi nombre es Evelyn Andrés, tengo 33 años, estoy en la etapa media del tratamiento, estoy ahora en la parte que me va a tocar las quimioterapias más fuertes y luego la cirugía. Yo tengo una bebé chiquita, entonces amamantando, un día sentí que tenía un bulto, toqué en la mama derecha y pensé que era mastitis, pensé que era algo propio de la lactancia. Luego de seguir varias indicaciones que me habían dado, que era hacerme peine, algo siempre referido a la lactancia, llegué a la conclusión que no era, entonces fui a una ginecóloga, donde luego de un arduo tratamiento de estudios, me dijeron que tenía cáncer de mama, estaba en el 3er grado de cáncer de mama de triple negativo. O sea, vos te tocas algo y enseguida, todas las noches, automáticamente, como que el cerebro te está mandando señales de, che, esto no está bien. Entonces vos te tocas. Y si yo no hubiese hecho nada, no hubiese hecho eso, a lo mejor ya era 5 y me agarraba metástasis en alguna otra parte del cuerpo y no lo agarras, no frenas más. Y la verdad que 33 años, soy joven, tengo toda una vida por delante y hubiese sido un desenlace feo. Tenés que tener muchos más cuidados que antes, se te bajan mucho las defensas por la quimioterapia, así que siempre tengo que andar con barbijo, que bueno, ahora es normal porque después del COVID obviamente es como que uno se quedó con eso de tener el barbijo. Si lo hubiese tenido en otro momento, a lo mejor me hubiese causado mucho más impresión que ahora. Obviamente, en mi caso, los martes son exclusivamente quimioterapia. Entonces, bueno, tengo que reprogramar toda mi vida, tengo que dejar a mi bebé con una niñera, aunque en mi caso es mi mamá, pero es como que es el día especial para la quimio y la salud. En mi caso particular, yo no tuve ni vómitos, la pasé muy bien. Yo no me puedo quejar porque la vengo llevando bárbaro. Como un montón, sigo como antes. No cambio en ese sentido la alimentación, que hay muchas personas que tienen miedo o les dicen no coma tal y cual cosa. En mi caso no, siempre fue igual. Después, bueno, llega el día que uno va a la clínica, vas al salón de día, te atienden las secretarias, te dan una mano impresionante porque a veces uno también va sin saber. Mi nombre es Evelyn Andrés, tengo 33 años, saber las cosas y ellos te dicen qué papel te hace falta o algo por el estilo. Y bueno, una vez que finaliza, cuando llegas al sillón que te atienden las enfermeras, que bueno, realmente las enfermeras son lo mejor, tienen un positivismo, unas ganas, uno por ahí tiene días buenos, otros días malos, y ellas están siempre con una sonrisa, siempre muy amables, muy predispuestas para uno, y eso la verdad que te ayuda un montón a llevar el tratamiento. Es totalmente normal. A ver, el cáncer no te condiciona para nada. No es el hecho de que, por ejemplo, yo te digo algo que me pasa, es que, por ejemplo, la gente pasa y por ahí ya yo estoy en condición antes de tener cáncer. Soy una persona normal que, bueno, tiene una enfermedad, nada más. Pero yo puedo estar con mi hija, obviamente me canso porque el cuerpo está más débil a causa de todas las drogas, pero yo puedo hacer todo lo que hacía antes. No es que tenés cáncer y es lo peor, no. Hay otras cosas mucho peores, pero el cáncer, la verdad que en mi caso no me condicionó en nada. Somos muchos los que estamos en la misma situación, y de no bajar los brazos, que hay que pelearlos, hay que remar que la vida es una sola y tenemos muchas personas que nos quieren, y eso es lo más lindo, luchar por las otras personas. Porque, bueno, ves, cuando llegás, vos ves que están con una sonrisa como diciendo, acá estás de nuevo, y eso es impagable.
Mi nombre es... Entonces, testimonios, ¿no? Testimonios. Para hablar de cáncer de mama, debemos de hablar que a nivel mundial es el primer cáncer diagnosticado en la mujer, ¿ok? Más o menos en promedio 2 a 2.5 millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, ¿ok? A nivel, con una mortalidad prácticamente cercana a casi un 20%, 25% quizás del total, pero sigue siendo cáncer de mama la patología con mayor incidencia en la mujer a nivel mundial. Si nos ponemos a hablar de continentes o de áreas geográficas donde más se diagnostica el cáncer de mama, el slide lo dice todo, ¿no? Norteamérica es la zona geográfica donde más se diagnostica cáncer de mama, seguida de Oceanía, ¿ok? Seguida de Europa, y nosotros acá, Latinoamérica y el Caribe, localizada en un cuarto lugar de incidencia a nivel mundial. Pero si ustedes ven, las mortalidades obviamente en los países desarrollados son menores, y nosotros aquí en Latinoamérica y el Caribe quizás una mortalidad por ahí un 25-30% quizás. Igual, como les dije, Latinoamérica y el Caribe más o menos sigue siendo la primera causa de incidencia de cáncer en la mujer, ¿ok? Primera causa de incidencia de cáncer en la mujer, cáncer de mama, seguido de cáncer colorectal y en tercer lugar cáncer uterino. Esto es Latinoamérica. Acá en Perú, igualito, se replica lo que se ve en Latinoamérica y a nivel mundial. Cáncer de mama es el primer cáncer que se diagnostica en la mujer peruana con un 18.5%, seguido de cáncer de cuello uterino, un 11.5%. Y en cuanto a mortalidad, en la mujer peruana, el cáncer que más mata a la mujer peruana es el cáncer de cuello uterino en sí, ¿no? Cáncer de mama, su tasa de mortalidad está en tercer lugar aproximadamente. Es el primer lugar en incidencia, pero tercer lugar en mortalidad. Entonces, para hablar cáncer de mama, el cáncer de mama de por sí tiene una influencia hasta cierto punto hormonal, como lo expliqué en la primera clase, ¿no? Hay ciertos cánceres que tienen una influencia hormonal específicamente para su desarrollo, y cáncer de mama es uno de ellos. En conclusión, mientras más la mujer produzca estrógenos y progestágenos, que esto se produce en el ovario, específicamente mientras más tiempo funcione el ovario, el factor de riesgo va a ser más alto. Entonces, por eso que una menarca temprana o una menstruación temprana, menos de 12 años, y una menopausia tardía, más de 55 años, es un factor de riesgo para tener cáncer de mama específicamente, ¿no? Más tiempo funcionando el ovario, mayor poder de que esta incidencia aumente específicamente. Ahora, IMC, obviamente, las personas con índice de IMC elevado también tienen más riesgo que los que tienen IMC normal, específicamente la edad. Habíamos hablado ya que es factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer, y obviamente la historia general, ¿no? Tener antecedentes con cáncer de mama. Algo que ha tenido bastante preponderancia específicamente es el descubrimiento del genoma humano. Y el genoma humano nos permitió ver que habían ciertos genes relacionados con la producción de ciertos tipos de cáncer. Y el gen que está más relacionado con el cáncer de mama es el BRCA1, ¿no? El BRCA1. Aquella mujer que tiene un BRCA1 mutado, somático o germinal específicamente, tiene una predisposición a hacer cáncer de mama y cáncer de ovario también. Entonces, el factor de riesgo prácticamente se multiplica por 200 en comparación a aquella que no tiene un BRCA mutado específicamente. Ahora, histológicamente tenemos que los cánceres de mama, la mayoría son epiteliales. Y dentro de los epiteliales, en la sección de infiltrantes, el más común es el ductal infiltrante. Entonces acá tenemos cáncer de mama. El cáncer ductal infiltrante representa un 75% de toda la población de cáncer de mama. Y dentro del ductal infiltrante tenemos varios tipos especiales. Por ejemplo, medular, 7%, papilar, invasor, 4%, de diferenciación apocrina, 4%. Por acá tenemos el metaplásico, menos de 1%. ¿Y por qué es importante conocer quizás a qué subtipo pertenece? ¿Por qué? Porque cada tipo de estos de repente tiene una agresividad distinta y una respuesta al tratamiento distinto, específicamente en comparación de otros que son menos agresivos, específicamente. Para el de algo básico, en el video que dijo que presentaba la paciente, un bultito. Bañándose notó un bultito. Y ese bultito la llevó
a acudir con el médico, ¿no? Entonces, claro, depende del sitio geográfico, de nuestra, se podría decir, de nuestro nivel educativo, ¿no? Porque muchas veces, muchos pacientes que yo he tenido notan un bultito y por el miedo a que le digan es cáncer, es malo, nunca dicen nada, ¿no? Y ya viene con el médico ya cuando la enfermedad está avanzada, por el temor a que le diagnostiquen algo malo, cuando en realidad de repente ya lo puedes tener, estar padeciendo, ¿no? Generalmente la principal molestia o el principal signo específicamente es el tumor. En algunas personas hay una retracción de alguna parte de la piel de la mama, en otras personas a veces los tumores están detrás de la areola, específicamente como que al crecer jalan la piel y hay hundimiento de pezón. Otras personas tienen secreción por el pezón, enrojecimiento específicamente, y por acá algunas pueden tener cambios en la piel, la famosa piel de naranja que nosotros manifestamos o decimos. El cuadro clínico clásico de una paciente con cáncer de mama es la presencia de un tumor, específicamente un tumor duro, generalmente no se mueve, de bordes irregulares. Generalmente los tumores o cánceres de mama son lesiones solitarias, o sea, lesiones únicas, y a veces estas lesiones con el crecimiento causan una asimetría de la mama, ¿ok? Tumor doloroso, un 20%, no doloroso, un 40%. En algunas personas ya tenemos metástasis en un 30% y algunos cambios en la piel de 1 a 5%. Lamentablemente, en nuestro país son pocas las personas específicamente que llegan en etapas tempranas de la enfermedad. La mayoría llegan en etapa 3, etapa 4. Y en etapa 3 nosotros le llamamos localmente avanzado. ¿Por qué se llama localmente avanzado? Porque ya tenemos presencia de ganglios axilares, ipsilaterales, tenemos presencia de enrojecimiento del área o eritema, tenemos la presencia de la famosa piel de naranja, que específicamente se da por la congestión de los vasos linfáticos y la piel se hace así como los hoyitos de las naranjas, así igualito. Y tenemos muchas veces cuando el tumor ya es muy grande y estira la piel, las famosas cutánides, que específicamente no son más que úlceras por presión. Estiras tanto la piel que a la final se vuelve formando una costra, una herida. ¿Ok? Más o menos entre un 5 a un 15% se presentan los cánceres en etapa metastásica. Y dentro de la etapa metastásica, los sitios más frecuentes de metástasis son el hueso, el pulmón, el cerebro, el hígado y de repente los ganglios regionales. Dependiendo del tipo molecular que vamos a ver más adelante, existe una predisposición a hacer determinada metástasis. Por ejemplo, los tipos más agresivos de cáncer de mama, como el HER2 y el triple negativo, generalmente hacen mayor metástasis visceral, o sea, vísceras, metástasis a hígado, a pulmón, a cerebro. Y los cánceres luminales específicamente, que son un poquito menos agresivos, hacen más metástasis óseas y metástasis ganglionares o locorregionales. Entonces, más o menos para adelantarnos a la cosa. Ahora, nosotros tenemos un gran aliado en la prevención del cáncer de mama. Y este gran aliado es la mamografía. Entonces, en la mamografía específicamente, que es se podría decir una radiografía, entre comillas, de la mama con mayor potencia, específicamente, el radiólogo lo que busca es detectar la presencia de nódulos específicos, nódulos espiculados, irregulares y que de repente causen alguna retracción de la mama. Pero uno de los principales signos que busca el radiólogo cuando interpreta o cuando tiene la sospecha de algo malo, un cáncer de mama, son las famosas microcalcificaciones. Las llamadas microcalcificaciones agrupadas, que en general deben ser más de 6, ¿ok? En número mayor o igual a 6 específicamente. Entonces, por ejemplo, acá las tenemos, miren estas microcalcificaciones, estos puntitos, que obviamente son mayor o igual a 6. Acá tenemos otras microcalcificaciones, estos puntitos que están adentro. Acá tenemos otras microcalcificaciones, aquí tenemos dentro de esta área espiculada, irregular, tenemos puntitos de microcalcificaciones. Esto nos hace sospechar de que alguna lesión, se podría decir, neoplásica podría estar presente. Ahora, el radiólogo va a mirar las mamografías y va a informar de acuerdo a la famosa BIRAX específicamente. Entonces va a poner lesión sospechosa en mama, por ejemplo, BIRAX 3. ¿Qué significa tener un BIRAX 3? Una lesión sugestiva de benignidad y que tiene un potencial de ser maligna de menos del 2%.
¿Cuál es la conducta a seguir cuando tenemos un Biogas 3? Un control en 6 meses. Y a partir del Biogas 4, el porcentaje de malignidad o la sospecha de malignidad aumenta. Tenemos un Biogas 4A que va hasta el 10% de sospecha de malignidad, Biogas 4B hasta el 50% de sospecha de malignidad y Biogas 4C hasta el 95% de sospecha de malignidad. Todo Biogas 4, ¿qué se necesita o cuál es la indicación? Biopsia, estudio histológico o biopsia. Biogas 5, ni que hablar de él, porque más del 95% de que esa lesión sea sospechosa de neoplasia. Obviamente todo a biopsia. Y Biogas 6 ya cuando tenemos una lesión sospechosa confirmada, biopsia específicamente. Ahora, no solamente tenemos la mamografía la utilizamos en personas mayores de 40 años. Por ejemplo, en personas menores de 40 años tenemos la ecografía o ultrasonido mamario específicamente, y la ecografía, dentro de la potencia que tiene esta técnica, tiene una sensibilidad entre 55 y 85%, que significa sensibilidad, captar los verdaderos positivos, ¿ok? Y tiene una especificidad entre el 55 y 79%. ¿Y qué significa especificidad? Captar los verdaderos negativos. Tenemos otros estudios como, por ejemplo, la resonancia magnética. Obviamente, la resonancia magnética para su realización utiliza el electromagnetismo, porque específicamente son dos grandes imanes específicamente que transmiten las imágenes corporales y van reconstruyendo el cuerpo a través del electromagnetismo, ¿no? Entonces, generalmente, en general, la resonancia magnética se utiliza mucho para las lesiones, se podría decir, de partes blandas, ¿no? Lo utilizamos mucho para esto. Y en la parte de la mama también se utiliza, ¿no? Específicamente. Y se utiliza en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos ganglios, a la aparición de ganglios axilares, le hacen la biopsia al ganglio, metástasis de cáncer de mama. A veces tomamos ecografía, mamografía y no te sale nada de la mama, o sea, te sale un cáncer oculto. Cuando pasan estas cosas que tenemos metástasis ganglionares sin un primario o sin el tumor en la mama, entonces se pide lo que nosotros consideramos la resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos va a permitir ser más exactos con lo que intentamos ver específicamente. Lo malo de la resonancia magnética es que tiene muchos falsos positivos. De repente alguna lesión simple la identifica como una lesión sospechosa de malignidad, ¿no? Entonces, eso es lo malo específicamente de la resonancia magnética. Y tenemos otros estudios como la tomosíntesis, como la mastografía, que son un poquito más potentes, pero que de lo que siempre nos guiamos específicamente de la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética solamente para algunos casos específicos. Ahora, el tamizaje o prevención, siempre la palabra prevenir es mejor que lamentar, se podría decir, calza en varios ámbitos de la salud. Obviamente, si detectamos tempranamente, si hacemos tamizaje, vamos a detectar seguros precáncer de mama, o podemos detectar los cánceres de mama en etapas más tempranas, lo que implica mayor porcentaje de curación, menos mortalidad y menos gasto para el Estado. Para el Estado es mejor detectar temprano para poder curar que en etapas avanzadas donde los gastos por las medicinas específicamente son gastos muy altos. Y en nuestro Perú, el tamizaje empieza a partir de los 25 años, o sea, toda mujer a partir de los 25 años tiene que acudir para un examen físico con un profesional de la salud, ¿ok? Y el profesional de la salud, de acuerdo al examen físico, determinará si necesita algún estudio especial, que en este caso podría corresponder a una ecografía de mama. Y en las personas mayores de 40 años sí se recomienda hacer una mamografía anual específicamente para poder detectar alguna microcalcificación sospechosa. Ahora, el diagnóstico de cáncer, como lo habíamos comentado en la segunda clase, es por la biopsia. La biopsia de la mama nos determina si es una neoplasia o es una tumoración benigna. Y la biopsia la podemos hacer por varios, se podría decir, técnicas específicas, ¿no? La idea es obtener tejido, o sea, del tumor de la mama debemos tener tejido, o sea, debemos tener una biopsia core, porque ese tejido me permite analizar, por ejemplo, acá, factores de buen pronóstico, mal pronóstico, y me permite también hacer la inmunistoquímica para conocer el tipo molecular del cáncer de mama al cual nos vamos a enfrentar, ¿ok? Y, por ejemplo, dentro de los factores histológicos de buen pronóstico,
¿Qué significa pronóstico? Significa cómo se va a comportar la enfermedad en el tiempo. Entonces, eso es pronóstico. Entonces, si veo una paciente que tiene un tumor con un tamaño más de 5 centímetros, voy a decir, este tiene un pronóstico malo. ¿Por qué? Porque vamos a padecer para tratarlo. De repente, si tenemos extensión local presente, o sea, ha crecido más de la cuenta, invadiendo piel de naranja, cutáneas y todo eso, entonces es de mal pronóstico. Grado histológico alto, el grado histológico alto, el grado histológico 3, es de mal pronóstico. Tener receptores de estrógeno, progesterona negativos, receptores hormonales negativos, es de mal pronóstico. Y cuando el paciente ya le palpamos ganglios o en la cirugía se han secado ganglios que son positivos, obviamente es de mucho mal pronóstico. Después de eso, cuando nosotros tenemos el cáncer de mama, una vez diagnosticado, tenemos que responder a la pregunta en qué etapa está la enfermedad, y para eso está el estadiaje de la enfermedad, para lo cual utilizamos mucho las tomografías. En algunos tipos de cánceres le pedimos tomografía cerebral, resonancia magnética cerebral, y también la podríamos asociar con el estudio de gamografía ósea para ver si hay alguna metástasis ósea de la paciente. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos haciendo nuestro TNM, y en el tratamiento tenemos los 3 grandes pilares del tratamiento en la medicina oncológica o en la oncología: la cirugía, el tratamiento sistémico y la radioterapia. Esos son los pilares de la oncología. Y dentro del tratamiento sistémico tenemos la vieja quimioterapia, que siempre lo utilizamos, la terapia target o terapia dirigida, dependiendo alguna sobreexpresión genética, algo, le podemos dar un tratamiento específico. El tratamiento antihormonal, a los cánceres hormonales que tienen un crecimiento por vía hormonal, hay tratamiento antihormonal, y la llamada inmunoterapia, que ahora está en boga específicamente para muchos tipos de cáncer. Creo que el futuro de la oncología va a estar en la inmunoterapia, potenciar nuestro sistema inmunológico para poder curarnos específicamente propiamente del cáncer, pero siempre acompañado o unidos, como se dice, a la quimioterapia. Y el otro pilar es la famosa radioterapia. Ahora, en 2024, para tratar un cáncer de mama, va a depender de la etapa de la enfermedad, o sea, del estadiaje. No podemos dar un tratamiento de cáncer si no sabemos en qué etapa está, y a eso le vamos a añadir el tipo molecular. No podemos dar un tratamiento de cáncer de mama sin conocer el tipo molecular al cual nos vamos a enfrentar. Lógicamente, esto tiene sus excepciones, y la excepción son estados de emergencia. Cuando una paciente que de repente tiene un tumor en la mama, ya sabemos que es cáncer de mama, metástasis pulmonar, y se está ahogando, por así decirlo, le falta el aire, y está en crisis visceral, que llamamos nosotros. Entonces, obviamente, hacer un estudio de inmunistoquímica a veces demora entre 2 a 3 semanas en nuestro, se podría decir, en nuestro escenario, ¿no? Entonces, esperar 2 a 3 semanas, el paciente se nos muere. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar algún tratamiento sistémico para poder salvar la vida. Pero en un paciente que está estable, necesitamos estadiar bien la etapa de la enfermedad y conocer qué tipo molecular es el cáncer. Entonces, esto es básico específicamente. En la parte de la cirugía ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Antes, al comienzo de la oncología médica, en 1910, 20, se pensaba que mientras más agresivo tú seas específicamente, o sea, mientras más saques, es mejor. Entonces, ese concepto lo teníamos antiguo, ¿no? Entonces, aquí se sacaba la mama, se sacaba los ganglios, el músculo, y hasta a veces se sacaba un poco de los músculos pectorales, porque esa era la consigna: más sacas es mejor. Ahora el concepto ha ido evolucionando y ya se ha visto que no simplemente por sacar más es mejor, sino nos hemos dado paso a que las cirugías conservadoras tienen igual potencial de curación que las cirugías extensas, y ahora estamos en la época de la famosa cirugía oncoplástica. Miren, por ejemplo, esta es una cirugía de mama, se le sacó el tumorcito y quedó prácticamente invisible. Entonces, las cirugías oncoplásticas o conservadoras de ahora igual tienen potencial de curación alto en comparación a lo que se veía antes. ¿Ok? Ahora, todo el tiempo a la cirugía de mama, ya sea una cirugía extensa o una cirugía conservadora, se ha acompañado a la disección axilar. Lógicamente, siempre se ha preponderado sacar la mama y hacer el estudio de la axila. Antes se sacaban todos los ganglios, ¿no? Todos los ganglios axilares se sacaban.
pero en más o menos un 15 a 20% de las personas que eran sometidas al drenaje ganglionar o a que le quiten los ganglios, más o menos un 15 a 20% presentaba esto que está en las imágenes. Esto se llama linfedema. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, como los ganglios linfáticos específicamente sirven para drenar la linfa, entonces, al no tener estos ganglios, muchas de las personas, muchas de las mujeres tenían un drenaje linfático alterado y ocasionaba esto, esta inflamación, esta hinchazón. A las finales, en algunas personas, yo tenía una paciente que era tan grande, esto de acá, que a las finales el brazo terminaba siendo inútil, ¿no? Entonces, este problema teníamos entre el 10 a 15% de personas que son sometidas a disección axilar. Entonces, ante este problema se buscó una solución. Y la solución significaba el ganglio centinela. ¿Qué significa ganglio centinela? La racional de esto es, quitaremos los ganglios cuando que tengan alta sospecha de ser metastásico. Entonces, generalmente, cuando el ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo, el mastólogo entran a operar, lo que hacen es le inyectan un contraste. Específicamente acá nomás tenemos un colorante, el patent blue, que así se llama, ¿no? Se le inyectaba el tumor, se esperaba algunos minutos y dependiendo del drenaje ganglionar, ese tumor iba a drenar en unos ganglios. Los primeros ganglios que se pinten son los que llaman los ganglios centinelas. Entonces, específicamente, ¿qué se hacía? En el mismo acto quirúrgico, lo que se hacía es sacar estos ganglios, ¿ok? Y mandarlos a estudiar ahí al momento. Bajas, le das al patólogo, el patólogo los corta y me va a decir, ¿no? Le va a decir al cirujano por teléfono, dice, doctor, sus ganglios están positivos. Si el ganglio centinela está positivo, o sea, si el patólogo ha encontrado células neoplásicas en el ganglio, lo que hacía el doctor era completar la disección axilar, sacaba todos los ganglios axilares. Si el ganglio centinela, si los ganglios que sacaron eran negativos, ahí nomás quedaba, ya no se necesitaba hacer la disección ganglionar. Y si en el peor de los casos se le inyectaba el contraste y no pintaba nada, o sea, no había nada que sacar, obviamente, como se dice, caballero, tendríamos que hacer la disección ganglionar. Al final lo que se buscó es que no exagerar, ¿no? Tratar de ver en quiénes les conviene sacar los ganglios y en quiénes no. La radioterapia. La radioterapia es el otro pilar de tratamiento oncológico y tiene ciertas indicaciones en el tratamiento de cáncer de mama. Por ejemplo, a toda cirugía conservadora, o sea, a toda cirugía que solamente se le sacó el tumorcito y se conservó la mama, toda cirugía conservadora tiene que recibir radioterapia, ¿ok? En el caso de que se le haya quitado la mama, se le haya hecho mastectomía, le quitamos toda la mama, doctor, ¿es necesario o no la radioterapia? Sí, si cumple estos criterios. Sí, le quitaron la mama y en la disección ganglionar, porque se sacan los ganglios, habían al menos 4 ganglios positivos, tenías que darle radioterapia. Si el tumor que se sacó medía más de 5 centímetros, tienes que darle radioterapia. Y de repente, en algunos casos en que quedaba márgenes positivos quirúrgicos y que no podría ser sometida a la paciente de nuevo a ampliar los márgenes, se le daba radioterapia. Ahora, ¿cuántos cursos de radioterapia ha cambiado? ¿No? Antes eran 25, 30, ahora se están estilando dar 15 sesiones de radioterapia. Pero en general, esas son las indicaciones que debemos tener en cuenta para dar radioterapia. Entonces, esta es la máquina de radioterapia. La máquina de radioterapia ha ido cambiando, porque por el comienzo las máquinas eran más grandes, más toscas, menos precisas, abarcaban más campos. Ahora las máquinas prácticamente es un brazo robótico que el radiólogo lo que hace es identificar, ir marcando, ir dibujando, ver los campos donde va a dar la radioterapia. Generalmente es en el lecho quirúrgico, por ejemplo, en esta zona que está rojo, es la zona donde tendría que llegar la radiación. Obviamente siempre lo que se busca es proteger el pulmón, ¿no? Porque si nos metemos mucho, de repente podemos coger un pulmón y ese pulmón al final se va teniendo que fibrosar. Entonces las máquinas han ido cambiando, las máquinas son ahora más precisas. Y en el otro pilar es el tratamiento sistémico. Y en el tratamiento sistémico, como habíamos visto, tenemos la quimioterapia, tenemos el tratamiento antihormonal y ahora las terapias target y en boga la inmunoterapia.
Ahora, nosotros tenemos dos terminologías para el tratamiento sistémico, los oncólogos clínicos. Tenemos tratamientos neoadyuvantes y tenemos tratamientos adyuvantes. Los tratamientos neoadyuvantes significan achicar el tumor. De repente tenemos tumores muy grandes y lo que buscamos es bajar el tumor para poder hacer cirugías conservadoras, para poder tratar las famosas micrometástasis, ¿ok? Y estos tratamientos antes de me permiten valorar qué tanto responden al tratamiento los tumores específicamente, y lo que se busca en la mayoría de los casos es que le damos quimioterapia con la finalidad de reducir el tamaño del tumor, pero en el mejor de los casos es que haya respuesta patológica completa, o sea, que el tumor desaparezca completamente. La adyuvancia significa dar tratamiento después de haber sido operado específicamente. ¿Y por qué le damos adyuvancia? ¿Por qué? Para disminuir que la enfermedad vuelva y obviamente a través de eso disminuir la mortalidad. Eso ya se ha demostrado, ¿no? A todos no les damos tratamiento adyuvante. A algunas personas que tienen criterios, en esa le damos con la finalidad que la enfermedad no lo regrese, ¿ok? Y con la finalidad que la paciente no fallezca por esta. Entonces, esa es la finalidad de la adyuvancia. Y en adyuvancia tenemos un montón de regímenes de quimioterapia, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Y lo que utilizamos mucho es dar combinaciones de tratamiento específicamente. Combinaciones. La otra arma que tenemos nosotros es el tratamiento antihormonal. ¿Ok? Generalmente el tratamiento hormonal lo damos en los tumores de mama que son altamente hormonales o que expresan alto porcentaje de receptores de estrógeno y progesterona. Entonces, estos pues crecen por la influencia hormonal y lo que hacemos nosotros como parte del tratamiento es bloquear las hormonas para que si el cáncer no pueda crecer. Y lo damos en dos escenarios o en dos indicaciones, como adyuvancia. Si tenemos pacientes con cáncer de mama luminal A, luminal B, y que no son metastásicos, después de terminar la quimio, la radio, la cirugía, las mantenemos por un mínimo 5 años específicamente de estas pastillitas o tratamiento antihormonal para disminuir las posibilidades que la enfermedad vuelva, ¿ok? Y para eso tenemos estas pastillitas, van a depender mucho si las pacientes son premenopáusicas o posmenopáusicas. Cuando son posmenopáusicas, utilizamos mucho los inhibidores de aromatasa como el alnastrozol, letrozol, exemestane, y en las premenopáusicas con una ampollita bloqueamos el ovario y le damos una pastilla específicamente para completar el tratamiento. Entonces, esto es el primer escenario en que damos el tratamiento antihormonal en adyuvancia, pero también lo damos en enfermedad metastásica luminal, o sea, en cáncer de mama metastásico hormonal de entrada. Ahora ya no le damos quimio, de entrada tenemos que darle tratamiento antihormonal de última generación específicamente. Ahora, dependiendo del tipo molecular, tú vas a determinar qué tratamiento le vas a dar. Y en el tipo molecular HER2, que es un cáncer de mama agresivo específicamente, nosotros le damos tratamientos para bloquear el HER2. ¿Qué es el HER2? El HER2 es un receptor de membrana que pertenece a la familia de los HER. Hay varios HER, HER1, HER2, HER3, HER4, pero específicamente el HER2 es un receptor de membrana que lo ubicamos en las células de la mama. Normalmente este HER te sirve ¿para qué? Para el crecimiento mamario en la pubertad. Entonces, normalmente se encuentra, pero en algún tipo de cáncer de mama está sobreexpresado. O sea, hay muchos receptores HER en la membrana de esa célula y obviamente al tener muchos receptores HER, estos receptores HER cuando se activan aumentan el crecimiento del tumor. Entonces, mientras más receptores HER tengas, el tumor va a crecer más rápidamente. Entonces, en estos HER veíamos que los tratamientos convencionales de quimioterapia no ayudaban. ¿Por qué? Porque el tumor bajaba en los primeros días y después rápidamente volvía a crecer. Entonces se inventó los anti-HER2, que son vacunas específicamente como el trastuzumab, pertuzumab, TDM1 y ahora el trastuzumab deruxtecan, que no permiten potenciar el tratamiento con la quimioterapia. Entonces, algo de esto lo podemos ver acá. Breast cancer is the most commonly diagnosed type of cancer among women worldwide. Some of the most aggressive breast cancers are driven by a transmembrane receptor protein known as ERB2 or HER2, a member of the human epidermal growth factor, or HER family of receptor tyrosine kinases, that also includes HER1,
HER3, and HER4. Typically, a healthy breast cell has roughly 20,000 HER2 receptors that are expressed on its surface and confer normal signaling for cells to function as needed. For most of the HER family receptors, signaling begins with the binding of specific ligands, which promotes homodimerization and heterodimerization of receptors on the cell surface. The HER2 receptor does not bind to a specific ligand, but instead remains in a conformation that resembles a ligand-activated receptor, so it is constantly poised for interaction. As a result, HER2 is an ideal receptor for dimerization with other members of the HER family. Dimerization activates numerous downstream pathways that regulate cell differentiation, migration, proliferation, and survival. In particular, the HER2-HER3 pairing produces the strongest mitogenic signaling and may activate two important pathways: RAS-MAPK, which is involved in cell proliferation, PI3K-AKT, which controls cell survival. In approximately 20 to 25% of primary breast cancers, the HER2 protein is overexpressed, resulting in tumor cells with as much as a 100-fold increase or 2 million receptors present on the surface of each cell. These cancers are called HER2 positive. HER2 overexpression leads to a tremendous increase in receptor-mediated intracellular signaling directing the cell to proliferate uncontrollably. For this reason, HER2-amplified disease results in an aggressive form of breast cancer which can progress rapidly. Herceptin, trastuzumab, is a monoclonal antibody specifically designed to target HER2 by selectively binding to the extracellular domain of the HER2 receptor. Preclinical studies show that Herceptin inhibits the proliferation of human tumor cells that overexpress HER2 through multiple mechanisms of action. It is believed to block downstream signaling pathways, flag the tumor cell for destruction by the body's immune system, known as antibody-dependent cellular cytotoxicity, or ADCC, and prevent HER2 shedding. Herceptin may work to enhance the effects of chemotherapy, as shown in multiple preclinical studies. In vitro studies suggest that Herceptin bound to HER2 receptors undergoes internalization, a process known as endocytosis. Once internalized, these receptors may be recycled to the surface, maintaining the high surface distribution of HER2 and allowing Herceptin to disrupt downstream signaling while flagging the tumor cell for death. Through several potential mechanisms of action, Herceptin is shown to deliver a multimodal attack against cells overexpressing HER2, a receptor linked to one of the most aggressive types of breast cancer. Entonces, prácticamente, para resumir, los receptores HER2 pertenecen a una familia de receptores de membrana que están vinculados con el crecimiento celular y la multiplicación celular. Cuando se activan, lanzan un montón de señales al núcleo celular para la proliferación. Normalmente tenemos cerca de 20.000 receptores HER en las células de la mama, ¿no? Y sirven, como les dije, para el crecimiento normal de la glándula mamaria. Pero en el 15-20% de los cánceres de mama existe más de 2 millones de estos receptores. Entonces, obviamente, al tener más, va a haber más proliferación celular y el cáncer va a ser más agresivo. Entonces, para eso se creó estos anticuerpos monoclonales. Ahora, la inmunoterapia tiene otra base. La inmunoterapia específicamente, nosotros habíamos visto que dentro de las características de la célula neoplásica es que es una célula que bloquea el sistema inmunológico, bloquea a la apoptosis específicamente. ¿Por qué? Porque apaga nuestro sistema inmunológico. Nosotros tenemos la capacidad con nuestros linfocitos TCD8 de poder destruir no solamente los microorganismos, también podríamos de alguna u otra manera tratar el cáncer, pero las células neoplásicas han aprendido a apagar nuestros linfocitos TCD8, los apagan, los duermen. Entonces, de esta manera específicamente, lo que hacen es que nuestro sistema inmunológico no ataque. Y como no ataca, el tumor comienza a proliferar. Dentro de ya se ha descubierto
que dentro de que existe una molécula específicamente en nuestro sistema inmunológico llamada CTL4. Esta CTL4 es una molécula que normalmente existe y que se segrega o que se produce para evitar que se produzcan reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, en una persona nos pica una abeja, nos pica un mosquito, obviamente hay un proceso inflamatorio y que se limita por este CTL4. Este CTL4 se produce y lo que hace es calmar todas las células inmunológicas específicamente. Esa es la función normal de este CTL4 que tenemos, ¿no? Pero, como les digo, nuestro sistema inmunológico, las células neoplásicas han aprendido a apagar este CTL4. Entonces, tenemos un video. Ciertos tumores, y algunos precisamente de los que no tienen buen pronóstico, se están curando gracias al sistema inmunitario, que algunos identificamos con este dibujito. Bueno, al sistema inmunitario después de darle un empujoncito sin pasarse. En eso consiste en esencia la inmunoterapia contra el cáncer. Bueno, para comprender un poco más de qué va esto, lo primero que vamos a hacer es asistir a un concierto de música country. Este hombre, además de dar conciertos en Texas, dirige el Departamento de Inmunología de la Universidad de este estado. Acaba de ganar el premio Fronteras del Conocimiento en Biomedicina de la Fundación BBVA. Es el responsable del primer medicamento que cura tumores gracias a estimular el sistema inmunitario. Salió al mercado en 2011, lo cual significa que tras décadas de investigación básica ha podido conocer personalmente a pacientes que se han recuperado de cánceres gracias a sus estudios. I met her just after her tumors. Dice Allison que recuerda el caso de un melanoma, una veinteañera que conoció y que iba a terminar sus estudios, se iba a casar. Sus oncólogos se la presentaron hace 13 años. Ahora la ha visto con sus 2 hijos. Dice que es una persona feliz. And now has 2 children. Is living a very complete life. Pero vamos a ver cómo funciona la inmunoterapia. En general, hablamos de policías o linfocitos y malhechores o tumorales. Hay señales que activan unas brigadas concretas, llamadas células T o CTL. Son como Robocops, que actúan en misiones como si fueran geos, que atacan un atrincheramiento de malvadas células de un tumor. Tienen unos interruptores que las encienden o apagan. Claro, los tumores han aprendido a usar ese interruptor y cuentan con una molécula, PDL1, que es como un brazo que acciona la palanca de apagado PD1 del Robocop. Para que no se desactiven, llegan los anticuerpos monoclonales, que bloquean las palancas de apagado y neutralizan los PDL1 de las células cancerosas. Vía libre para liquidarlas. Pero hay otro problema. Estos ataques son como la guerra. Puede haber daños colaterales, porque estas células se pueden venir muy arriba atizando a los malos y pueden terminar también atacando a las células sanas. Los organismos tienen en sus células T una especie de pedal de freno que no se conocía, CTLA4, y existe precisamente para no atacar a lo loco. Pero claro, si se frena a tope, las defensas se desactivan y las células malignas encantadas. Si se controlan los 2 interruptores y el pedal de freno, se controlan algunos cánceres. Esas medicinas son las que estimulan y equilibran la respuesta de las defensas. Todo esto no se sabía en los 70, cuando se generó muchísima expectativa con la inmunoterapia y, claro, se abandonó. Allison descubrió los intríngulis de estas células, pero es de un optimismo más moderado que el de hace 30 o 40 años. Se podrán curar algunos tipos de cáncer con tasas de éxito de hasta el 90%, pronostica, pero en combinación con otras terapias. El reto, nos dice, es que estos tratamientos sean accesibles a todos los públicos y países, no solo los ricos. Sus precios, cree, se irán reduciendo los años. Apenas acabamos de empezar. La inmunoterapia al principio comenzó generalmente cuando cuando no sabíamos qué hacer en etapas avanzadas, se comenzó a estudiar la inmunoterapia. Y esto de la inmunoterapia viene de años, ¿no? Con el doctor Allison y el doctor Honjo, ¿no? El doctor Allison comenzó hace 30 años en el estudio de esto de la inmunoterapia, ¿no? Entonces, él descubrió, Allison, el CTL4. Lo descubrió este CTL4, este pedal de melanoma. El melanoma es uno de los cánceres muy inmunes, por así decirlo, que para su crecimiento el melanoma lo que hace es
pisar el pedal de freno, el CTL4, e inhibir a las células inmunológicas, a los linfocitos TCD8. Allison descubrió este CTL4 y en el 2012 se aprobó el primer tratamiento, la primera inmunoterapia, fue el medicamento llamado ipilimumab. Entonces, este medicamento revolucionó todo, la forma, el enfoque en cómo se trataba el cáncer. ¿Por qué? Porque demostró que curaba a un 25% de las personas con cáncer en etapa 4. Era algo impensable, ¿no? O sea, una paciente metastásica ya desahuciada en etapa 4, con ipilimumab, 25% de ellas se curaba. Entonces, revolucionó todo. Posteriormente, el doctor Honjo en Japón comenzó a estudiar el interruptor, el PD1 específicamente, y descubrió esta molécula, PD1, que cuando estaba apagada, apagaba el linfocito CD8 y lógicamente cuando estaba encendida, atacaba. Entonces, y vio que ciertos cánceres específicamente, no todos los cánceres son susceptibles a inmunoterapia, ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el pulmón, el melanoma, tenían las células neoplásicas, apagaban este interruptor, apagaban el TCD8. Entonces, estos medicamentos, esta inmunoterapia, el ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, ¿ok?, evitan que se apague nuestro sistema inmunológico y de alguna u otra manera esta acción más quimioterapia puede tratar mejor el cáncer y en algunas veces no sabemos cómo podría actuar, porque de repente hasta podría curarlo específicamente. Pero hay una salvedad, así como nosotros activamos nuestro sistema inmunológico, no solamente lo activamos para matar las células neoplásicas, sino que también se activan y pueden destruir otras zonas de nuestro cuerpo. Y generalmente las que sufren mucho son las glándulas, la tiroides, la hipófisis, podría dar neumonitis, podría dar nefritis, actuaría como una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune. Entonces ahí está el equilibrio de la oncología específicamente para saber cómo tratar, cómo identificar estos efectos adversos que podría tener y específicamente cómo evitarlos, ¿no? Entonces, el futuro de la oncología estará en la inmunoterapia y en la serie de medicamentos que nosotros se están inventando cada año, específicamente salen, y cada año las guías o los estándares de tratamiento oncológico van cambiando, ¿no? Ya un tratamiento ya no funciona, apareció otro. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Entonces, ellos, por sus descubrimientos en la inmunología, son los padres de la inmunoncología y recibieron el Premio Nobel de la Medicina en el 2018. Entonces, hasta ahorita su descubrimiento es un hito para el manejo del cáncer porque ha permitido que algunos pacientes desahuciados en etapas 4 se puedan curar o que vivan por una sobrevida larga específicamente. Ahora, añadido a esta clase de cáncer de mama, va la clase de subtipos moleculares de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque al comienzo del estudio del cáncer de mama solamente podríamos identificar clasificación histológica, ¿ok? Y esta clasificación histológica no me permitía mucho discernir en cómo se iban a comportar los cánceres y en qué personas le funcionaba el tratamiento o no. Entonces, a todas las tratábamos por igual. ¿Y qué veíamos? Que a algunas personas les funcionaba el tratamiento y otras no. Había personas operaban, le dábamos quimio y la enfermedad nunca les volvía. Había otras personas que las operaban y le dábamos quimio y durante la quimio comenzaba a crecer o volvía la enfermedad. Entonces era oscuridad en esa época, ¿no? ¿Por qué en unas le crece y por qué en otras no? Algo debe de haber. Entonces, con el descubrimiento del genoma humano en el año 2000, entonces por ahí un doctor comenzó a estudiar esto. Entonces, ¿qué hizo? Fue el doctor Perú, así se llama, comenzó a hacer un estudio molecular de los tumores de mama. Entonces cogía un pedacito del tumor, lo ponía en un panel molecular y veía todos los genes que tenía y veía qué genes tenía alterado. Entonces él descubrió más o menos 5 tipos de cáncer de mama específicamente. O sea, no todos los cánceres de mama eran iguales. Descubrió 5 tipos y cada tipo era diferente en su forma de avanzar, se podría decir. Algunos eran más agresivos que otros eran menos agresivos, a otros le funcionaba la quimioterapia, a otros no. Entonces, ahí surgió la clasificación molecular del cáncer de mama, ¿ok? Pero después de eso teníamos un problema, porque la clasificación molecular fue hecha en panel molecular. Entonces, laboratorios de biología molecular no hay en todo el Perú, no hay en todo el mundo, quizás,
y de repente es muy difícil ahora acceder a un estudio de panel molecular. Un estudio de panel molecular para un cáncer de mama, un COTAI o algo cuesta alrededor de $2.500. O sea, era bien difícil acceder a ello, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo intentamos, surgió la duda o el interrogante, cómo aterrizar esta idea de la clasificación molecular? ¿Habrá alguna otra técnica para poder que se equipare a la biología molecular y poder tener una orientación para el cáncer de mama? Sí. Entonces, esa respuesta la encontramos en la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, que es un procedimiento que se hace en el tumor específicamente, se tiñe con unas tinciones especiales que mediante reacciones de antígeno-anticuerpo me dicen, o al patólogo oncólogo lo orientan en qué expresión tiene de determinado gen específicamente. Y la inmunohistoquímica se vio que equiparaba hasta cierto punto al estudio molecular y se tomó como guía específicamente para poder determinar los tipos moleculares del cáncer de mama, entre comillas moleculares, porque no es molecular, es por inmunohistoquímica, pero nos sirve y lo venimos utilizando hasta ahorita. Entonces, en este tipo molecular histoquímica encontramos a los famosos cánceres luminales. Entonces, ¿qué características tienen estos cánceres luminales? Tienen la característica de tener que ser tumores con mejor pronóstico, que son de bajo grado histológico y que tienen alta expresión de receptores de estrógenos y progesterona, o sea, son hormonales. Y dentro de todos los cánceres de mama, 40% son luminal A, ¿ok? Que tienen alta expresión de receptores estrógeno y progesterona y bajo índice proliferativo o bajo KI, 67. ¿Ok? En los luminales B, que son el 20%, un poco, el porcentaje de expresión de estrógeno y progesterona decae, el KI 67 o la proliferación celular un poquito aumenta, son de, se podría decir, de riesgo intermedio, de pronóstico intermedio. Tenemos el otro que es el HER2 positivo, que habíamos hablado, los receptores HER, que son receptores de membrana, estimulan el crecimiento normal de la célula, pero en 15-20% hay más receptores HER específicamente, mayor crecimiento celular, y estos tienen su medicina especial, que es el trastuzumab, que bloquea este HER2 y que junto con la quimioterapia me permite tratar este cáncer. Y por el otro lado tenemos al tipo triple negativo, que no expresa nada. ¿Ok? Receptor estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 negativo, y este es uno de los cánceres más agresivos que hay específicamente. Hasta hace unos 4 o 5 años era un cáncer huérfano hasta cierto punto porque solamente teníamos quimioterapia. Mientras los otros tipos de cáncer luminales, HER, había un montón de medicamentos nuevos, terapia target, en este no había. Entonces, el manejo, el tratamiento para este tipo de cáncer, ahora, gracias a Dios, lo encontramos en la inmunoterapia. Tratamos cáncer de mama con inmunoterapia y el Ministerio de Salud, felizmente, en el CIS tenemos la opción, los oncólogos clínicos, de utilizar inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo metastásico y en otros tipos de cánceres que tenemos, así como se ha evidenciado, los chicos que rotan conmigo, que hacen consultorio, estamos programando algunos de estos terapias, inmunoterapias. Entonces, más o menos es la forma como clasificaría el cáncer de mama. La idea es tener los receptores hormonales. Si tenemos receptores hormonales negativos, lo que tenemos que ver HER2 y el HER2 negativo, entonces receptor hormonal negativo, HER2 negativo, triple negativo. Si tenemos receptores hormonales negativos, HER2 positivo, HER2 puro le llamamos, y si tenemos receptores hormonales positivos, tenemos que ver si es HER2 negativo o HER2 positivo. Si es HER2 negativo, obviamente ya tenemos un luminal, y va a depender del porcentaje de KI. Si el KI 67 es menos del 20%, es luminal A. Si el KI 67 es más del 20%, es luminal B. Y también hay casos en que tenemos expresión de receptores hormonales y también de HER2. A eso le llamamos luminal B, HER2 sobreexpresado específicamente. Entonces, ¿por qué es importante? Por esto. Porque los cánceres luminales tienen mejor pronóstico específicamente y porque los cánceres basales o triple negativos tienen peor pronóstico. O sea, es de pacientes más jóvenes, hacen más metástasis visceral, y los HER2, gracias al invento del trastuzumab, pertuzumab o el bloqueador HER2, se ha convertido en un tipo de, se podría decir, de un potencial de agresividad intermedia. Entonces, ese es el enfoque de la clase de cáncer de mama. Entonces, en las preguntas al final,
Vamos a pasar a la clase de cáncer de cuello uterino. Acá está. Cáncer de cuello uterino. Mi nombre es Tania Cristina Rizosea, tengo 34 años de edad. Fui diagnosticado con cáncer cervicouterino. Hace 3 meses comencé con ciertas dudas, pero tenía síntomas desde hace 2 años y medio, en el cual empecé con un fluido muy mínimo y conforme fue pasando el tiempo fue aumentando, ya hasta llegar al momento que yo no podía estar sin toallas sanitarias. Y durante todo ese tiempo fue aumentando tanto el flujo vaginal como el sangrado, y ya acudí con una doctora, una ginecóloga de donde soy, de Chiapas, y ya ella me comentó pues que me tenía que hacer una colposcopía, varios estudios, y salió que tenía células malas y que tenía cáncer. A partir de ahí mi vida cambió porque me comentó que yo tenía tomar una acción porque ya estaba muy avanzado mi problema, aunque no me pudiera decir en qué fase yo estaba. Estando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la doctora me asesoró que tenía que hacer una cita en el INCAN por teléfono, un 800. Me programaron para un día lunes. Yo creía que iba a pasar más o menos un mes y no fue a la semana de cuando yo hablé que me dijeron que yo tenía que acudir al instituto. Llegué a preconsulta, rellevé todos los datos que requerían. Después de que me dieron todo el procedimiento que iba a seguir, me comentaron que estaba un programa que es para apoyo a la mujer en el área de ginecología y el cual se llamaba Micaela. Llegué al programa Micaela y me explicaron todo lo que implica. Es algo muy completo que para mí ha sido lo mejor, porque el cual he podido hacer uso de las radiaciones, de las quimioterapias, del área de nutrición, del área de psicología, del área de clínica del dolor, el cual es un conjunto de cosas que te ayudan mucho en el proceso para poderlo llevar. El área de nutrición es el complemento de todo el tratamiento de radio y quimio, en el cual, porque se basan en la alimentación y aparte, en mi caso, peso, me han dado suplementos alimenticios, el cual no he tenido ningún costo, porque yo no tendría la posibilidad de pagar esto. Y ahora que me han dado un diagnóstico, que mi tratamiento funcionó, que el tumor se ha ido y que estoy sobreviviendo a lo que tuve, y hace 3 meses sentí que no había posibilidades de vivir, les agradezco de corazón. Estoy diagnosticada que ya no está mi tumor y yo les puedo decir, tienen que acudir al ginecólogo, tienen que checarse. En mi caso yo fui muy ignorante y aunque tengo una licenciatura, por la pena, por el miedo, por los grandes mitos que hay, yo no acudí al ginecólogo, solo hacía lo que en general te dicen, que después de un parto acudas a tu Papá Nicolau, y después nunca no volví a ir. Y ahora tengo esta lección de lo que pasé, y yo les puedo decir de corazón a todas las mujeres que no hay pena, tienen que acudir con su doctor a que se chequen cada 6, cada año, y tienen que hacer el procedimiento, es como ir al dentista, y no quitarse las penas. La importancia de la prevención. La prevención lo es todo, en realidad, y peor en personas jóvenes como la del video, 33 años específicamente. La prevención cambia todo. A ver,
para hablar de cáncer de cuello uterino, obviamente tenemos que ver su anatomía. Sus relaciones anatómicas son importantes, quizás también en la sintomatología que pueda tener la enfermedad. ¿Ok? Acá tenemos el útero específicamente. La porción, los 3 a 4 centímetros últimos del útero es lo que llamamos cervix. El útero está sostenido, por así decirlo, en la pelvis o fijado por estos ligamentos uterinos. Por acá tenemos el ligamento ancho, el ligamento redondo, los famosos parametrios a los costados, específicamente, esto de acá son los parametrios que mantienen fijo el útero en sí. Entonces, el cervix es la parte inferior, específicamente, mide 3 a 4 centímetros, pero en general su tamaño varía de acuerdo a la mujer, de acuerdo a los partos, de acuerdo a la etapa menstrual específicamente, y cambia su anatomía en sí. El cervix específicamente tiene 2 epitelios. Tiene un epitelio endocervical y el epitelio exocervical. El epitelio exocervical está tapizado específicamente por la parte polistratificado plano no queratinizado, o cánceres epidermoides salen de acá, y el endocervix son glándulas. Entonces el epitelio es glandular. De aquí salen los famosos adenocarcinomas. Existe una división entre estos 2 epitelios específicamente, ¿no? Llegado a la pubertad, el ovario comienza a producir hormonas y en las personas, en las niñas, en las adolescentes, estos glándulas específicamente por influjo de los estrógenos, este epitelio comienza a querer invadir las zonas del exocervix específicamente. Comienza la invasión. Pero a esta invasión nosotros le llamamos ectropio. Es un proceso fisiológico normal que se da. Pero, lógicamente, hay una acidez vaginal. El pH de adentro del canal endocervical con de la vagina es distinto. Entonces, y esta acidez vaginal hace que estas células específicamente comiencen... A ver, un momentito, por favor. Que estas células comiencen o sea, invaden, pero al no ver un ambiente adecuado, comienzan a retroceder específicamente. Comienzan a retroceder y en ese retroceso se podría decir, se meten más al fondo específicamente. Antes era acá el límite, ahora van más al fondo específicamente debido a la acidez de la vagina. A esto se llama metaplasia. Estos cambios a los cuales fue sometido el epitelio glandular a la acidez vaginal se llama metaplasia. Y esta metaplasia fisiológica es un proceso normal, es un proceso que no genera cáncer y que normalmente se da en la adolescente específicamente. Ahora, obviamente habíamos dicho que teníamos una unión escamocolumnar original antes de la menarquia, y producto, una vez que después que comienza por influjo de las hormonas, como les dije, la frontera se pierde, ¿no? Entonces aquí tenemos una nueva unión escamocolumnar nueva. Entre la vieja unión y el nuevo límite existe una zona. Esta zona se llama zona de transformación. En esta zona de transformación es donde se da la metaplasia. Obviamente aquí sale la célula, por aquí hay un pH alterado, entonces aquí es donde comienza a modificarse. Aquí es donde se da la metaplasia fisiológica y es en esta zona de transformación donde se está dando la metaplasia fisiológica, donde ocurre el 90% de las neoplasias de cuello uterino, en la zona de transformación específicamente. Obviamente, tenemos por acá un epitelio normal, se está dando la metaplasia, esta es la metaplasia fisiológica, y si por ahí se nos cruza un famoso de estos BPH lo que pueden ocasionar que se produzcan displasias, ¿ok? Y se produzca la proliferación o la aparición de un cáncer más adelante. Hablando de epidemiología, el cáncer de cuello uterino a nivel, se podría decir a nivel mundial, lo encontramos en un cuarto lugar, mira, cuarto lugar de incidencia a nivel mundo, esto fue en el 2022, y una mortalidad
prácticamente por ahí cercana a la mitad, mira, 662,000 casos nuevos diagnosticados y murieron 348,000 mujeres específicamente, una mortalidad cercana al 50%. A nivel mundo, 50, lo encontramos en el cuarto lugar de incidencia. A nivel de, se puede decir por continentes, obviamente en África es donde hay mayor incidencia y mayor mortalidad, seguido de nosotros, Latinoamérica y el Caribe. Es el segundo lugar o sitio geográfico donde se diagnostica mayor incidencia de cáncer de cuello uterino con una mortalidad cercana también al 50%. Países que más reportan cáncer de cuello uterino, Brasil. Obviamente el cáncer de cuello uterino está relacionado con la actividad sexual, Brasil. México. En tercer lugar nosotros, Perú. A nivel de Perú, el principal cáncer en la mujer, le habíamos hablado que es el cáncer de mama, seguido del cáncer del cuello uterino, ¿ok? Se reportó 4,800 casos en el 2022 de cáncer de cuello uterino en el Perú, de los cuales murieron 2,500 personas. O sea, una mortalidad alta. El cáncer de cuello uterino es el cáncer que más mata a la mujer peruana, seguido del cáncer de estómago y después el cáncer de mama. Entonces, miren, hay una mortalidad alta, específicamente más del 50% en nuestro querido Perú. Dentro de los factores de riesgo, la mayoría relacionado con la actividad sexual, la mayoría relacionado con la infección por VPH específicamente. El VPH es el causante de casi el 99% de los cánceres de cuello uterino. De 100 cánceres de cuello uterino, 99 están relacionados con VPH. Uno es sin VPH por otras cosas genéticas que podrían pasar, pero el 99% es por VPH. Y dentro de los VPHs hay varios genotipos, se podría decir, o serotipos específicamente. Hay algunos que son de alto riesgo de producir cáncer y otros que son de bajo riesgo. Dentro de los de alto riesgo, los principales 16, 18, 31, 33, 35. Entonces, y para tener en cuenta, el 16 y el 18 causan el 70% del cáncer de cuello uterino, en comparación a los de bajo riesgo, como el 6, 11, 40, 42, que causan más que todo las llamadas famosas verrugas anogenitales. Ahora, ya sabemos que el VPH se transmite por actividad sexual, un inicio temprano de las actividades sexuales, la presencia de múltiples parejas sexuales, pareja sexual de alto riesgo, la historia de ETS, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo es lo que se relaciona con mayor predisposición a cáncer de cuello uterino específicamente. Dentro de los signos y los síntomas va a depender. Prácticamente la infección por VPH es una infección asintomática. ¿Ok? Más o menos un 75% de las mujeres en algún momento de su vida, después del inicio de la actividad sexual, habrán tenido contacto con un VPH. Generalmente los VPH, ya sea de alto riesgo, de bajo riesgo, la mayoría se autolimitan, entre comillas, la mayoría el cuerpo los elimina. Solamente en algunos casos pueden evolucionar a la aparición específicamente 16-18 de un cáncer de cuello uterino. La infección por VPH es asintomática. Conforme va creciendo la úlcera, el tumor, va causando sintomatología. La mujer del video nos dijo, la señorita nos dijo que tenía sangrado. Entonces, el sangrado es uno de los signos más frecuentes en el cáncer de cuello uterino. Otro signo, ¿cuál es? El descenso maloliente, como agua de lavar carne. Otro signo, ¿cuál es? Dolor durante la actividad sexual, dolor durante el coito. Conforme va creciendo el tumor, ¿qué va causando? O puede causar al costado de los parámetros, al costado del útero, pasan los uréteres. Entonces, si el tumor se extiende hasta de los parámetros, puede bloquear los uréteres y causar lo que llamamos la uropatía obstructiva. Entonces, eso podría pasar. Ahora, por ubicación anatómica, adelante del cuello uterino encontramos la vejiga. Entonces, el tumor puede perforar la vejiga y puede causar fístulas, o podría irse hacia atrás, que encontramos el recto, y causar fístulas, específicamente recto-vaginales. Entonces, algunos pacientes vienen y me dicen en etapas ya muy avanzadas, doctor, estoy eliminando heces por la vagina. O de repente, doctor, estoy eliminando orina por la vagina. Entonces, pasa mucho, específicamente cuando son etapas más avanzadas. Y la historia natural de la enfermedad es una historia natural simple,
y de largo tiempo. El cáncer de cuello uterino no aparece de la noche a la mañana, generalmente tiene entre 15 a 20 años para ir poco a poco evolucionando en la mayoría de casos y producirse un cáncer ya diagnosticado específico, ¿no? Entonces, es por eso que detectarlo, miren, lo podemos detectar, tanto tiempo tenemos para detectarlo, pero aún así seguimos como la segunda causa de incidencia de cáncer en la mujer y el primer cáncer mata a la mujer peruana. Entonces, si tenemos un cuello uterino normal, un BPH por aquí en la zona de transformación, este BPH puede causar lo que llamamos la displasia, ¿no? Displasia leve, displasia moderada, displasia severa, o los famosos NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y obviamente, si no se le da tratamiento a estos NIC, van a evolucionar y se va a transformar en un cáncer invasivo. Estos son los famosos NIC o displasias. El NIC 1 es la displasia leve, NIC 2 displasia moderada, NIC 3 displasia severa. Pero cambió Bethesda en el 2001, lo que vio es una lesión intraepitelial escamosa epitelial de bajo grado y la lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Entonces teníamos bajo grado y alto grado. Bajo grado, NIC 1, alto grado, NIC 2, NIC 3. Y podría evolucionar hacia un cáncer invasor. ¿Por qué es importante tratar esas displasias? Porque si no se trata, en la historia natural de su enfermedad, las displasias leves pueden progresar o avanzar a algo peor en un 16%, y por ejemplo una displasia severa, que no es un cáncer, podría evolucionar en un cáncer en un 40%. Entonces es importante todas las displasias poder tratarlas específicamente. Para el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, específicamente lo que utilizamos mucho es la citología, ver la lesión. Entonces, ver la lesión la podemos ver con la colposcopía, o sea, mirar, el colposcopio es un aparato como un microscopio gigante que proyecta imágenes en el televisor y obviamente vamos viendo qué zonas son, esto depende mucho del ojo del especialista para identificar qué zonas podrían ser sospechosas de enfermedad y poder hacer la biopsia. Otra forma, la más simple que tenemos, es hacer un raspadito de la zona del cuello uterino y verificar si ya hay cambios celulares o mediante citología cervical. Ya si ves algo muy sospechoso, la mayoría de los cánceres se diagnostica por la biopsia y obviamente el cono, que es un tipo de biopsia más amplia. ¿Ok? Entonces, para detección temprana tenemos la citología convencional o Papa Nicolau. El Papa Nicolau en base líquida que le llamamos, actualmente contamos con el test de BPH, lo que buscamos es más temprano, ¿no? Detectar la infección por BPH antes de que el BPH cause cambios en el cuello uterino. Entonces, el test de BPH lo tenemos en los sitios donde no contamos con un test de BPH que cuesta caro, como 250 soles, tenemos la inspección visual por ácido acético o el IVA, donde echamos un poco, entre comillas, de vinagre para identificar algún tipo de lesión. Y obviamente en algunos sitios especializados tenemos los microscopios grandes para ver el cuello uterino, que es la colposcopía, así para hablar en términos más entendibles, ¿ok? Entonces, el Papa Nicolau, ¿en qué consiste? En traer células, ¿no? Hacer un raspadito del cuello uterino y verificar si tenemos células neoplásicas o no. El Papa Nicolau ya te ve células neoplásicas o te ve células sospechosas. Tiene una sensibilidad o capacidad para detectar verdaderos positivos de un 50% y tiene una especificidad, la capacidad para detectar falsos verdaderos negativos de un 90%. O sea, si sale negativo un Papa Nicolau, lo más probable es que sea negativo. En cambio, si es positivo, tenemos un 50% que lo sea y un 50% que no específicamente. Entonces, esta es la técnica. Tenemos el orificio cervical externo, por aquí entramos, tenemos este citocepillo que le llamamos, por acá tiene el cepillito específicamente y acá esta es la parte que anclamos para sacar células de este lado. Lo que hacemos es primero sacar células de acá, del epitelio endocervical, lo ponemos en una laminita y después sacamos de este lado. Este lado un raspadito pequeño, no duele, esto es indoloro, y se le manda al patólogo para que pueda ver qué células tenemos acá. Entonces, el patólogo te puede informar así, puede decirte un Papa Nicolau clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Obviamente, una clase 3 es la citología sugestiva, pero no conclusiva de malignidad. Clase 4 y 5 ya son positivas y a partir del 2-1 son hasta cierto punto negativas específicamente, ¿ok? Ahora, otra técnica que tenemos es la inspección visual por ácido acético, lo que si detectamos una zona sospechosa de cuello uterino como esta,
lo que se hace una úlcera, se echa un poquito de ácido acético de vinagre y se pone así blanquito. Entonces esto quiere decir que es una zona sospechosa alterada y esa zona lo podemos hacer dos cosas, o se le toma biopsia o se le cauteriza. Eso es lo que se puede hacer. La otra técnica que tenemos es el test de Lugol o test de Schiller, que específicamente lo que hacemos es en las zonas sospechosas echar un poquito de Lugol, que es específicamente yodo, echamos un poquito de yodo y obviamente las zonas que son sospechosas de malignidad no se pintan. O sea, yodo negativo, entonces no se pintan. Yodo negativo es sospechoso de enfermedad. Yodo positivo es la zona que está normal específicamente. Ahora, interesante esto porque hasta el NIC1, obviamente lo podemos observar, pero todo NIC2, NIC3, cáncer invasivo, cáncer in situ, tiene que tratarse. Eso es lo que tenemos que observar. NIC1 a veces lo puedes observar. El ginecólogo dice observación a veces. NIC2, 3, hay que dar tratamiento, hay que cauterizar, hay que quitar la lesión específicamente. Y para el tratamiento, cuando tenemos un 2, NIC3, un cáncer in situ, tenemos estas técnicas. Tenemos el cono láser, el cono LIG, el cono frío, y en el ya exagerando, si tenemos una lesión premaligna, sacar todo el útero, no la histerectomía. Entonces, pero generalmente en las lesiones premalignas, como se detectan en personas hasta cierto punto jóvenes, lo que se hace es los famosos conos o las cauterizaciones, ¿no? Ya cuando hay personas que tienen paridad satisfecha, que ya tienen 4 o 5 hijos y ya no quieren tener más, ya se puede quitar el útero específicamente, ¿no? O de repente un posmenopáusicas que tienen ya su deseo genético satisfecho, ya simplemente se hace histerectomía. Más utilizamos los famosos conos. Los conos que son específicamente una resección, ¿ok? De la zona sospechosa. Por ejemplo, miren acá tenemos representada una zona sospechosa que está marroncita y entra esta cita o cono LIG, ¿ok? Y saca toda esta zona. Este es un conito al que llamamos específicamente. Entonces, es una asa que es prácticamente como un electrocauterio, o sea, saca y cauteriza para que no sangre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si tuviéramos una lesión sospechosa acá como esta, entra y lo que hace va a dejar así, ¿no? Va a cauterizar y sacar la zona que está sospechosa de que alguna célula mala tenga. Lo ideal es tener márgenes negativos, ¿no? La ideal es sacar la zona sospechosa y un poquito más para tener la sospecha o tener la certeza de que no estamos dejando enfermedad, porque si tenemos márgenes comprometidos, se tiene que volver a reseccionar o sacar ya todo el útero. Lógicamente, esta técnica se limita, ¿por qué? Porque no podemos entrar tan profundamente, ¿ok? Porque podemos perforar el útero. Pero existe una técnica para las lesiones que son profundas. Cuando tenemos lesiones profundas, a través de un bisturí se corta toda esta zona de acá y eso que llamamos el famoso cono frío. El cono frío se hace con bisturí y tiene sus indicaciones. Entonces, prácticamente cuando hay una lesión mayor, cuando hay una colposcopía no satisfactoria, o sea, que no se ve la lesión, cuando hay un curetaje o cepillado endocervical positivo, cuando de repente entras y en la parte profunda del endocervix hay células malas, entonces es indicación de un cono frío, disociación citohistológica, discordancia citozoológica, endocarcinoma in situ, biopsia de microinvasión, son en realidad indicaciones del cono frío o con bisturí, que es para sacar una lesión que se encuentra en general más profunda. Entonces, todas estas técnicas se hacen con la finalidad se podría decir, sirven para tratar el precáncer, ¿no? Todas las NIC1, todos los NIC2, NIC3 se tratan con estas técnicas. Y estas técnicas, todas tienen un alto potencial curativo. Por ejemplo, el cono LIG tiene un potencial curativo del 95%, el cono frío del 98%, y la criocirugía, estas técnicas cono LIG y cono frío necesitan práctica o necesitan especialización, necesitan de personal que conozca hacerla. Muchos ginecólogos no conocen o no pueden hacer esto. Entonces, en algunos lugares alejados que no tenemos el personal especializado para hacer esto, ¿qué hacemos? Cauterizamos con frío, con un baloncito de nitrógeno líquido, donde está sospechoso, se capacita al médico general o al ginecólogo y ahí cauteriza. E incluso esta criocirugía, esta técnica tiene un potencial curativo cercano al 80%. Esa es la idea. En cuanto a la prevención, obviamente, en general, prevenir es mejor y tenemos una prevención primaria y una prevención secundaria. Y para la prevención primaria, acá tenemos las famosas vacunas.
ya desde el 2012 creo, se comenzó no, 2012 no, se comenzó la vacuna, sí, 2012 la vacunación en las niñas de 9 años específicamente en Perú. ¿Qué se hace? Las famosas vacunas para el VPH. Entonces, la idea es que estas vacunas, ahora tenemos la Gardasil 9, esta Gardasil 9 tiene 9 serotipos de VPH, los más comunes, específicamente los que causan cáncer, 16, 18. ¿Y cuál es la final? Exponerla al virus, generar anticuerpos y más adelante cuando inicie su actividad sexual y se cruce por ahí con uno de estos virus de alto grado, el cuerpo lo puede eliminar, ¿ok? Eso se está haciendo, eso se busca de aquí más o menos quizás 5 o 10 años, ya debería haber una disminución específica de la incidencia de cáncer de cuello uterino porque tenemos estas vacunas. En el 2023, las vacunas se hizo extensivo a los niños. ¿Y por qué a los niños? Porque también el VPH causa cáncer de pene, cáncer de canal anal, cáncer de cavidad oral. Entonces también se puede vacunar para a los niños. Y en las personas que ya tuvieron actividad sexual específicamente, como había dicho yo, el virus, los VPHs, el cuerpo lo puede eliminar solos. De repente tuviste una exposición pasada, un VPH 16, 18, tu cuerpo lo eliminó, ¿te puedes vacunar? Sí, me puedo vacunar para prevenir una posible infección posterior. Y si tienes una infección por VPH por un 16, ¿te puedes vacunar? Sí, me puedo vacunar para prevenir la infección por un 18, otros serotipos que pueden causar cualquier otra enfermedad. En conclusión, casi todos nos podemos vacunar. Ahora, específicamente, como habíamos dicho que la evolución natural, la historia natural de la enfermedad del cáncer de cuello uterino es larga, específicamente, para el ministerio 30 años dice que es la evolución natural, crea una guía específicamente y la guía empieza la prevención secundaria a partir de los 30 años. Entonces, en la guía tenemos 2 formas de hacer prevención secundaria. En los sitios que tengamos acceso al test de VPH, detectar el VPH, se tiene que hacer. Entonces, entre los 30 a 49 años, si están asintomáticas, test de VPH, si el test sale positivo, tienes que ver, una vez que tienes el VPH positivo, tienes que ver por una colposcopía si este VPH ha causado ya alteraciones en el cuello uterino. Entonces, tienes que hacer una colposcopía. Si la colposcopía sale positiva, tienes que darle tratamiento específico. Si sale negativa, puedes corroborar con un IVA. Si sale negativa, específicamente, puedes seguirlo, ¿no? Esto es más que todo la prevención secundaria. En los sitios donde no hay VPH, se utiliza todavía el IVA. Si el IVA es negativo, control en 3 años. Si el IVA es positivo, tienes que ver, ¿tienes la posibilidad de hacer crioterapia o cauterizar? Sí, si lo tienes tu baloncito en tu centro de salud, hazlo. Si no tienes, refiérelo a un lugar donde lo puedan hacer. Y el Papa Nicolau, como en el Papa Nicolau tú lo que ves células, y ya habíamos dicho que la idea en la historia natural de la enfermedad, para que cause lesiones o para que cause alteraciones celulares, tiene que pasar un 15 a 20 años. El estudio con Papa Nicolau empieza a los 50 años, ¿ok? 50 años. Entonces, si tienes un Papa Nicolau negativo, control en 3 años, positivo, tienes que hacer colposcopía para ver si hay una lesión y de acuerdo a la lesión poder cauterizar y poder tratar. En general, específicamente, tenemos 2 métodos. El método del VPH, que me sirve para detectar el VPH antes de que produzca la lesión, y tenemos el Papa Nicolau, que lo que busca es evidenciar los cambios que ya hizo el VPH. Entonces, lo más barato, ¿qué es? El Papa Nicolau, ¿no? Cuesta 15, 20 soles, específicamente si se hace todos los años sería mejor. Y lo más caro es el test de VPH, ¿no? Que eso sí, el ministerio lo está cubriendo, ¿ok? Pero no en toda la zona, ¿no? Porque, como le digo, privado cuesta entre 200 a 250 soles. Entonces, muchos de las personas no pueden tener dinero para poder hacérselo, ¿no? Entonces, por ahí el Papa Nicolau es una opción. Este es el precáncer. Si hablamos de cáncer de cuello uterino, el 90% del cáncer de cuello uterino es tipo epidermoide, ¿ok? Un 3.7% es adenocarcinoma, y hay otros tipos, linfoma, melanoma, carcinoide. Por ejemplo, hoy día con los chicos de rotación vemos un linfoma de cuello uterino, una señora con un linfoma de cuello uterino. Claro, el linfoma
tiene mayor potencial de curación que un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma. Son cosas raras, pero hay. Un linfoma de cuello uterino. Ahora, el cáncer de cuello uterino tiene sus patrones de diseminación. Directo, por diseminación directa, si lo encontramos en el cuello del útero, puede bajar a la vagina, puede subir al epitelio endocervical, puede meterse un poquito más al endometrio, al miometrio, hacia los costados puede invadir los parametrios, hacia adelante puede invadir la vejiga y hacia atrás el recto, ¿ok? Vía linfática, todos los ganglios que están alrededor, ganglios pélvicos, paraórticos, el cáncer puede ir hacia esos lugares, y vía hematógena puede ir a lugares como el hígado, pulmón o el hueso. Lo interesante del examen del cáncer de cuello uterino es que un correcto examen físico te permitiría diferenciar o te daría una idea de en qué etapa está la enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Generalmente habíamos dicho en el primer slide que normalmente el cuello uterino mide 2.5, 4, 2.5, 3, dependiendo, 3 centímetros de grosor. Entonces, muchas veces haciendo un tacto vaginal, conociendo cuánto mide el pulpejo de tu dedo, podrías diferenciar en qué etapa está la enfermedad. Y ya habíamos dicho que la premisa para tratar el cáncer es primero conocer la etapa para poder tratar el cáncer. En general, las etapas 1, general, son localizados en el cuello uterino. Toda etapa 1 está localizado en el cuello uterino. Y dependiendo qué tamaño tenga, entonces puedes tener un 1A, puedes tener un 1B, ¿ok? Un 1B3, un 1B1, un 1B2, un 1B3, y el 1B3 va hasta 4 centímetros, o sea, un tumor grandecito, pero que solamente esté localizado en el cuello uterino, obviamente. Entonces, todo estadio clínico 1 está localizado en el cuello uterino por más tamaño que tenga. Hasta el 1B3 puede medir más de 4 centímetros el tumor de grosor, pero está localizado en el cuello uterino. Los estadios clínicos 2 es ya cuando el cáncer invade 2A, tercio superior de la vagina. Entonces, ya no solamente está en el cuello uterino, sino se vino hacia la vagina, ¿ya? El estadio clínico 2B es cuando el cáncer de cuello uterino invadió los parametrios, ¿ok? Y esto se puede hacer por tacto vaginal o tacto rectal, también se puede valorar los parametrios, 2B. Entonces, metiendo nuestro dedito, haciendo nuestro tacto vaginal, podemos evidenciar, y si ya está en una etapa 2, ¿ok? 2A, 2B. En la etapa 3, el cáncer de cuello uterino ya invadió el tercio inferior de la vagina. Entonces, hacemos el tacto vaginal, entrando nomás ya sentimos el tumor, ¿ok? Entonces ya es un 3A. El 3B es cuando invade o obstruye ¿cómo se llama? Causa hidronefrosis, se podría decir. Y el tumor invade por acá la zona por donde baja el uréter y puede causar hidronefrosis, es el 3B. Y ya también baja por todo lado por acá. El estadio clínico 4, el 4A, es cuando perfora, este es el útero, hacia adelante dije que estaba la vejiga, hacia atrás estaba el recto, cuando hace ya fístulas, cuando ya compromete. Y el 4B específicamente es cuando ya el tumor se fue o hizo metástasis a otros órganos. Entonces, muy importante, muy interesante conocer que con un simple examen físico podemos diagnosticar cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué es importante esto? Para el tratamiento general. Porque en general, a partir del estadio clínico 2, ya no se opera. Entonces, por ahí al 2A le puedes dar chance, quizás. Cuando 2A significa que invade el tercio superior de la vagina, puedes sacar todo y pues, todo central, ¿no? Puedes sacar el útero y puedes recortar ese pedazo de la vagina, ¿no? Pero cuando ya se va se podría decir, hacia los parametrios, ya eso ya no se puede operar. En conclusión, solamente se puede operar hasta los estadios clínicos 1B3. O sea, todo uno se puede operar. 2A, estamos por ahí, veremos, y todo 2B hacia adelante, hasta el 4A, tiene que recibir quimioterapia y radioterapia. Y doctor, ¿por qué no se puede operar? Porque así tú operes, saques el útero, siempre va a quedar enfermedad. Entonces, ¿de qué sirve que quede enfermedad? Porque si queda enfermedad, ¿cuál va a ser el tratamiento? Quimioterapia más radioterapia. Entonces, ya está parametrado. A nivel mundial, ese es el manejo que se tiene que dar. Los estadios clínicos 4, todos van a quimioterapia. Y ahora tenemos la inmunoterapia. Entonces, si tenemos un estadio clínico 4B, con metástasis en pulmón, carcinomatosis, lo que debemos hacer es un test de inmunoterapia. Si este PDL1 está más de 1,
A la quimioterapia convencional le tenemos que agregar esta inmunoterapia llamada pembrolizumab. Y gracias a Dios tenemos pembrolizumab. Y este pembrolizumab está indicado en enfermedad, cuando te vuelve la enfermedad, cuando la enfermedad no ha desaparecido o cuando la enfermedad metastásica. Entonces, este pembro va a cambiar todo en el manejo del cáncer aquí en Perú en la mujer. Antes no teníamos nada. Teníamos pacientes que le damos quimio-radio en etapas 3, no desaparecía el tumor. Teníamos que darle quimioterapia y la quimioterapia sola no funcionaba. La evolución de estos pacientes era que terminaban muriendo, ¿no? Entonces, casi un 50% de las pacientes responden y otro 50% no. Y dentro de todas las que responden, un 75% les vuelve la enfermedad. Entonces, esta inmunoterapia nos ha permitido cambiar el manejo, ¿no? Ha demostrado que funciona muy bien específicamente y ahora le estamos dando acá. Wow. La enseñanza más grande que me ha dejado el cáncer de cuello uterino es que la vida se te puede ir en un instante. Bueno, yo soy Natalia Carvajal Alarcón, vivo en la ciudad de Bogotá. Tengo 39 años. Trabajo como visitadora médica en Laboratorio Saúd. Mi familia está conformada, mi núcleo familiar son Daniel y Stephanie, que son mis hijos, y tenemos 2 perros, Lucas y Violeta. ¿Cómo me ha afectado la vida el cáncer de cuello uterino? Me ha afectado un montón. Comienza la sospecha porque comienzo con sangrados abundantes y cuando ya llega el diagnóstico de la biopsia y es pues un carcinoma de células escamocelulares infiltrantes. No me daban, lo que me dijeron fue, queremos alargarte la vida, pero pues no te vamos a dar una cura. Fue como lo que dijo inicialmente él, entonces pues no, 33 años, 2 hijos, no podía pensar en que iba a vivir 3, 4 o 5 años más, ¿no? Necesitaba toda mi vida. Comienza a explicarme y me dices, ¿tú entiendes, Nati? Y yo, ¿cómo? O sea, en ese momento yo no entendía absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, me explicó de 1000 maneras qué me tenían que hacer y qué tipo de cáncer era, pero realmente olvidé todo lo que había aprendido en la industria. No entendía absolutamente nada. Después como que me coge y me sacude y me dice, es que tienes cáncer, Natalia. Tienes cáncer y tenemos que actuar ya porque tenemos muy poco tiempo. Ellos hablaban más o menos de 7 meses de vida. Yo salgo de la clínica del country y me siento en una andén a llorar. Aturdida, yo decía, o sea, no puede ser. Y entré como me enojé con Dios, me enojé conmigo misma, con mi ginecólogo, me enojé con todo el mundo. Y yo decía, o sea, no puede ser que yo me sienta perfecta y me diga que me voy a morir. El cáncer de cuello uterino tiene una incidencia, entendiendo por incidencia los casos nuevos que se diagnostican año tras año. La incidencia de cáncer de cuello uterino en Colombia es aproximadamente unos 5.500 casos nuevos cada año. Y más o menos mueren 2.500 año tras año. Entonces ese día fue bastante duro. Yo creo que fue el momento más difícil de la vida, sentarme en ese andén y pensar, me voy a morir. Y mis hijos, ese momento lo recuerdo perfectamente, perfectamente. Y después comienza esa carrera, es una carrera por la vida. Es una carrera por vivir, por luchar, necesito que me autoricen ya, necesito tener el tratamiento ya, porque después ya no decían 7 meses, sino 4 meses de vida. Entonces, todo tenía que ser muy rápido. Hay pocos cánceres
que podemos prevenir, muy pocos. Este es uno de ellos. No hay ninguna justificación para no hacerlos. Lo otro que alegan algunos países es que es costosa, pero en Colombia a las niñas entre los 9 y los 17 años la vacuna se les da gratuitamente. Enseñarle a la comunidad y a los médicos, porque todavía hay algunos médicos que tienen dudas al respecto. Entonces yo creo que es una cuestión de educación y por fortuna el gobierno creo que está respaldando esta campaña. Y Colombia se compromete a hacer su mejor esfuerzo para que en el año 2030 hayamos disminuido la incidencia de cáncer. Tengo 2 hijos divinos, entonces creo que ser mamá ha sido lo más maravilloso, lo que más me ha motivado, lo que más me motivó a hacerme el tratamiento y a salir adelante. Pero además el saber que tengo unos hijos con los que puedo compartir, o sea, tengo motivos para vivir, tengo razones muy fuertes para estar aquí. Me ha fortalecido como persona, como mamá, como amiga, como colega, pero realmente los efectos adversos que trae el tratamiento y el haber tenido cáncer de cuello uterino son grandísimos. Realmente si todas estas mujeres que nos escuchan pudieran prevenirlo, sería maravilloso. ¿Qué le diría yo a una mamá o a un papá que está reacio a vacunar a su hija contra el virus del papiloma? Yo le diría lo siguiente: en la vida no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Si uno sabe que en el siglo XXI existe una vacuna que previene ese cáncer y por alguna idea extraña no vacuno a mi hija con esa vacuna, yo cargaré en mi conciencia que ojalá no, si el día de mañana mi hija desarrolla el cáncer de cuello uterino o cualquier otro cáncer asociado al virus del papiloma, yo tendré en mi conciencia que habiendo tenido la oportunidad de prevenir esa enfermedad, no lo hice. Sé que las niñas se la pueden aplicar a partir de los 9 años, que no tiene ningún costo, que es más un tema de la autorización por parte de su mamá y de que ella permita tener una hija sana en el futuro. Pienso que la responsabilidad es más de nosotras, porque finalmente ellas son niñas que no tienen la capacidad de decidir, pero su mamá sí puede evitar que esa niña llegue a un proceso como el mío, de tristeza, de sufrimiento, de depresión, de daño físico y psicológico, y no solo eso, sino de toda su familia. Entonces pienso que la mamá tiene una gran responsabilidad en todo este proceso. Yo pienso que nosotras somos las responsables de evitar todo. Y bueno, creo que la reflexión es la vacunación, ¿no? O sea, es una enfermedad que es hasta cierto punto potencialmente curable, ¿no? Con la vacunación. Y está en nosotros como personal de la salud incentivar eso, específicamente, ¿no? A ver, hemos tenido 2 clases específicamente. No sé si tienen alguna pregunta sobre alguna de ellas. Preguntas. ¿Quién dijo yo? Son 4:52. Ha sido larga la clase. Fiorella, a ver, Fiorella. Doctora, una consulta. La parte del Papá Nicolau con la coloscopía, el que tal el estadiaje en sí, entonces es la coloscopía. No. ¿Verdad? Esa parte no la entendí muy bien. El Papa Nicolau, o al igual que el Papa Nicolau, te sirve específicamente para hacer el diagnóstico.
puedes tener el diagnóstico de un precáncer o cáncer, pero es para diagnóstico nada más, no te sirve para hacer estadiaje. El estadiaje es cuando ya tienes ya una biopsia positiva y con el estadiaje lo que tú buscas es tratar de ver en qué etapa está la enfermedad. Ya, doctor, gracias. A ver, otra pregunta. Ena, a ver, Ena. Doctor, buenas tardes. Disculpe, referente a la braquiterapia, después de la quimioterapia, ¿cómo se realizaría? A ver, el tratamiento, como habíamos dicho, a partir del estadio clínico 2A, por ahí 2B ya en sí, consta de darle quimioterapia, radioterapia y se complementa con braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? Entonces, en la radioterapia, generalmente en la radioterapia externa, lo que hacemos es irradiar toda la pelvis, o sea, todo un cuadradito de la pelvis, ¿no? Cuadradito de la pelvis. Se hace la irradiación ahí. Esa es la braquiterapia externa. La braquiterapia es un tipo de radioterapia localizada. Generalmente lo que se hace es, entra algo como un espéculo, un aditamento, como un tubito, y en la puntita del tubito tiene el agente que irradia valga la redundancia, que da la radiación. Entonces, generalmente, muchas veces, los tumores son de 4 centímetros, por así decirlo, en el cuello uterino. Entonces, con la radioterapia externa, de repente de 4 baja a 1 centímetro. Entonces, en ese 1 centímetro que queda, ahí en ese puntito, entra este dispositivo que es como un lapicero, como un espéculo, y ahí quema o cauteriza, por así decirlo. Entonces, en conclusión, la braquiterapia es una radioterapia localizada específicamente en las zonas, en sitios pequeños. Por ejemplo, no solamente damos braquiterapia en cuello uterino, también damos braquiterapia en esófago. O sea, entra por el endoscopio ¿cómo se llama? El aditamento, que en la puntita tiene por donde se da la radiación y comienza a quemar toda esa zona localizada específicamente de donde está el tumor. Esa es la braquiterapia, que es, generalmente la damos quimio, radio, braqui. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cristel, hola Cristel, cuéntame. Doctor, y correspondiente a la prevención, al screening, usted mencionó a mayores de 30 años, ¿también se puede considerar a partir de los 21 años en adelante? Claro, ahí fíjate que es cuestión de opiniones, ¿no? Generalmente, como estamos en un país democrático, las guías se hacen de acuerdo a consensos que se dan. Mira, ahí recomiendan específicamente que el screening debe de comenzar a partir de los 30 años específicamente, pero yo he tenido pacientes con cáncer de cuello uterino 18, 19 años, 25, 26, 27, ¿y qué? Entre comillas, ¿qué pasa? A esas personas no les hacemos screening. Justamente está en revisión la guía va a ser reformulada específicamente. ¿Por qué? Porque en general recomiendan que antes de los 30 no hagas nada. Entonces, esto es a veces imposible, ¿no? O sea, hay tipos y tipos de cáncer de cuello uterino, no son todos iguales específicamente, no todos debutan o aparecen a partir de los 30 años. Hay cánceres que son más agresivos y aparecen más tempranamente. En general, ¿qué recomendamos? En general, toda mujer, específicamente cuando ya ha iniciado su actividad sexual, tiene que hacerse su Papa Nicolau anualmente. Y si tiene el dinerito para hacerse un test de BPH, sería bueno. Se hace su test de BPH. Si sale test de BPH positivo para 16, 18, no asustarse. ¿Por qué? Porque de repente solamente están ahí y no han hecho lesiones. Entonces se monitoriza. Pero en realidad creo que el mejor consejo sería, a partir de haber iniciado su actividad sexual, las mujeres tienen que hacerse su Papa Nicolau como mínimo, ¿no? Para ver que no pase nada, ¿no? Esa es mi observación. De acuerdo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sofía, Francis Sofía. Doctor, buenas tardes. Una consulta. En el cáncer de mama hablamos de la metástasis
Yo había leído una bibliografía sobre las metástasis que más común era en hueso y cerebro, pero en sus diapositivas hay también porcentaje. ¿Qué porcentaje mayormente es lo que se hace metástasis? Porque usted habló de visceral y la luminal, pues, ¿no? Generalmente el tipo de metástasis en general va a depender del tipo molecular de cáncer de mama que tengamos. En general, los tipos, los luminales, tanto sea luminal A como luminal B, tienen, como habíamos explicado en la clasificación molecular, son menos agresivos. Y el tipo de metástasis que dan, las llamamos nosotros metástasis de bajo riesgo, porque suelen afectar ganglios y suelen afectar hueso. Entonces, en general, para hablar algo así en general, los tipos luminales causan metástasis de bajo grado, ya sea en óseas y en hueso, en la mayoría de los casos. Y los que son más agresivos, como el HER2 o el triple negativo, acostumbran mucho a hacer metástasis viscerales, o sea, afectar órganos nobles. Pulmón, hígado, cerebro se disparan para allá. Entonces, eso es en general específicamente. No podemos hablar al 100% porque nada en la medicina, peor en la vida y mucho peor en el cáncer, es al 100%. Incluso dentro de los cánceres hay subtipos. Dentro de los triple negativos hay 7 subtipos de triple negativo y cada uno tiene un comportamiento distinto, o sea, para complicar la cosa. Pero en general, los menos agresivos con los luminales hacen metástasis de bajo grado, específicamente como las de los ganglios, afectan hueso, y los que son más agresivos tienden a ir a órganos nobles o metástasis viscerales. Ya, doctor, gracias. Tatiana. Una pregunta con respecto a las vacunas. Se habló acerca de Gardasil y Gardasil 9. Según lo que tengo entendido es que el MINSA coloca el Gardasil a las niñas de 9 hasta los 20 años. Creo que recién había leído que también ponían hasta esa edad. Pero en el caso de que una mujer tenga, no sé, 22, 25 años y tenga un NIC 1, NIC 2 o NIC 3, ¿también se puede aplicar la vacuna o ya no? Claro. O sea, recuerden que son varios serotipos los que causan cáncer de cuello uterino. Los principales, los de alto riesgo, son 16, 18, 31, 33, 35. O sea, generalmente, y como la premisa es, también casi un 75% de las mujeres han tenido exposición a un tipo de VPH. Lo normal es que en la mayoría de ellas el cuerpo lo elimina, lo termina sacando de tu organismo, ¿ok? De repente tú lo tienes ahorita, por ejemplo, si hizo un VPH una chica, sale 16, de repente se le hace un control el próximo año, en 2 años, de nuevo VPH y ya no está, porque lo normal es que el cuerpo lo elimine, ¿ok? Esa es una premisa. Entonces, como dices tú, aquella persona de repente tuvo un NIC 1 por un relacionado VPH por un 16, por así decirlo, ¿ok? Lo curó, por así decirlo, se le trató, ¿ok? Pero podría tener infección por un 18 más adelante. Entonces, la vacuna te cubre 9 serotipos. O sea, te cubre de repente los que no has tenido específicamente. Y si lo tuviste y luego desapareció, te puedes vacunar. ¿Por qué? Porque puedes evitar que te infectes de nuevo con el mismo serotipo o con algún serotipo distinto al que tuviste o al que tienes. En general, la vacunación es para todos, incluso los hombres. Ya, doctor, muchas gracias. Independiente de la edad incluso. Pero, lógicamente, el Ministerio de Salud lo da gratis en el calendario de vacunación de las niñas y de los niños. Entonces, pero siempre existe el temor, ¿no? Tenía una paciente en el 2023 que me preguntó, doctor, en el colegio quieren vacunar a mi hijito para el VPH, pero no, yo no he dejado. Yo le digo, no, señora, sí tiene que ponerse, póngase, que se lo ponga. Entonces, a la siguiente vino, me dijo, ya pasaron de nuevo, ya lo vacuné, doctor. Y si le pasa algo, es su culpa, me dijo. Pero en realidad, es así, es un factor protector, ¿no? Te protege para eso. ¿Preguntas, chicos? Doctor, una consulta. Buenas tardes. Bueno, esta es una consulta general. Si alguien, por ejemplo,
una niña entre 9 y 13 años no se vacunó para VPH, ¿existe la posibilidad de vacunarse mucho después, a 25 o 30 años, por ejemplo? Claro, por lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque de repente, si no has tenido exposición a uno de los de altos riesgos, a los de estos que están en la Gardasil 9, te puedes poner porque va a prevenir tu exposición, ¿no? Y si es que ya tuviste exposición a uno de estos, obviamente primero te tienes que hacer el VPH. Es bien salado que tengas 2 tipos o 3 tipos a la vez, ¿no? Generalmente a veces tienes uno, ¿ok? Ese uno podría eliminarse en un tiempo, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, si tuviste el 16, la vacuna te protege del 18. Entonces, es factible que se vacune. Por eso le digo, pueden vacunarse a cualquier edad, en realidad. Pero, lógicamente, las personas mayores que ya han tenido actividad sexual, de todas maneras, yo aconsejaría primero su VPH para ver si no lo tienen. Y si no lo tienen, con mucha más razón, es su momento. Es su momento, porque ahí pueden prevenirlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, 2 horas. Estas clases son un poquito largas, pero son interesantes. Así que ya con esto completamos. Gracias por su atención. Disculpen nomás los inconvenientes estos que escapan a nosotros por este tema de la huelga. Pero bueno, la idea es tratar de cumplir lo que dicta el sílabo. ¿Ok, chicos? Entonces, coordino con los delegados el día del examen. ¿Ok? Ya saben, el día del examen, el examen consta de 20 preguntas, generalmente son para marcar, quizás alguna que otra para llenar, y se les toma un caso clínico, ¿ok? Un examen práctico de acuerdo al temario del curso, ¿no? Y el temario es mama, cuello uterino, ovario, todo lo que está en el sílabo, específicamente hasta la semana 4. Entonces, con los delegados coordinamos la fecha del examen. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el examen. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.